de poder, de gloria, Señor amado, nos acercamos hacia ti, creyendo, teniendo esperanza en lo sobrenatural, en lo milagroso, pidiéndote que uses tu palabra para producir en nosotros tal confianza, tal fe, tal osadía, acciones, que nos muevas a través del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, bendito Rey. Gracias, poderoso Señor. Te honramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Bien, cuando leemos este pasaje y nos damos cuenta del despliegue de poder, como leíamos algunas semanas atrás de aquel salmo que habla de que, oh Dios, despliega tu poder y haz gala de ese poder. Es un Dios que exhibe, que manifiesta, que demuestra su poder a favor de sus hijos, a favor de su pueblo. Y esa es una verdad de la cual debemos apropiarnos, que Dios desea y Dios se complace en manifestar su poder a través de su pueblo. Y la palabra dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dice que la contemplan, es decir, la miran para mostrar su poder, dice la Escritura, a favor de los que tienen un corazón recto para con Él. Así es que del lado de Dios siempre está el deseo de manifestar su poder. Acabamos de mirar un pasaje que nos llama la atención y todo se radica allí en el versículo 12. Dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Escúcheme bien. El mismo capítulo 11, pero el versículo 12. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahorita leíamos que en un momento fueron los discípulos y encontraron, a la mañana dice, vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces eso sorprendió a los discípulos. Los sorprendió de que en un día Jesús vino a la higuera, al no hallar fruto, la maldijo. Y al otro día en la mañana los discípulos se encuentran con la sorpresa de que la higuera está seca desde las raíces. Obvio generó un asombro, obvio generó sorpresa en los discípulos. Ahora, quiero aclarar que hay muchas interpretaciones con respecto a este pasaje. No es que Jesús ande maldiciendo por ahí cuanto árbol se le encuentra y que eso se trate la fe, de que usted y yo andemos por ahí maldiciendo todo lo que no nos guste. No se trata de eso. La interpretación más acertada o más cercana a un entendimiento de este pasaje es que aquella higuera tenía apariencia de fruto, pero no tenía fruto. Dice que Jesús tenía hambre y vio aquel árbol que estaba con toda la apariencia de tener algo para saciar su hambre, y cuando él se acercó no encontró absolutamente nada. Entonces Jesús le declara, nunca más nadie coma de ti. Entonces la Biblia dice que Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. De hecho, nosotros le decimos maldición de la higuera más por el subtítulo que tiene la
la Reina Valera. Pero realmente no fue que Jesús la maldijo así literalmente. Sencillamente dijo: nadie más coma fruto de ti. Lo podemos interpretar como una maldición si queremos. Pero realmente lo que vale acá es que tenía apariencia de fruto, pero no tenía nada. Y parece ser que eso fue lo que le disgustó a Jesús. La apariencia, que pareciera que debía tener fruto, tenía apariencia de fruto, pero estaba seca, no tenía nada, era estéril. Y realmente en muchos pasajes de la Biblia, Dios rechaza, inclusive condena el ser estéril, el no dar fruto. Esto traspasándolo al tema espiritual. Es decir, a Dios no le gustan las cosas estériles, sin propósito y sin fruto. Y eso nos debe alertar, porque va a ser el criterio, de hecho, que Él va a tener para el fin del mundo, para el fin del siglo. Dice que lo que va a mirar es el fruto de cada árbol, y el fruto que no haya dado árbol, pues será el que Él rechaza. Así de que lo que sucedió aquí fue que Dios buscó fruto y no lo halló. Y entonces Él declaró que aquella higuera fuese seca, y así sucedió. Entonces el versículo 20 dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces ¿quién? Pedro, acordándose. Note que Pedro se acordó y le dijo al maestro: mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Quiero que lo mire desde la perspectiva de Pedro, desde la perspectiva de una lección de fe. Él es un discípulo y está recibiendo tremenda lección. El Señor le está diciendo, viene Pedro y lo está elogiando. Viene Pedro sorprendido, viene Pedro admirado y le dice: Señor, lo que tú dijiste, la maldición que declaraste sobre aquella higuera, ocurrió. Y ahí está la evidencia de lo que tú dijiste. El Señor le responde a Pedro: tened fe en Dios. Pareciera entonces que lo que Jesús está haciendo en ese momento, la fe que Dios tiene en ese momento, lo que está haciendo el Señor en ese momento va acorde. Y vuelvo y le digo, y si usted lo mira en toda la Biblia, es verdad. Dios condena, Dios rechaza, Dios no aprueba lo que no tenga fruto. Le aclaro, porque vuelvo y le digo, no es que Jesús andaba por ahí maldiciendo porque sí, me cayó mal, lo maldigo. No me cayó bien, lo maldigo. No fue así. Va alineado con un criterio del cielo. Lo que no dé fruto y tenga apariencia de dar fruto, y pareciera una higuera engañosa, porque tenía hojas y tenía todo para dar fruto, pero no lo era. Y Jesús, con hambre, se encontró con esto, engaño. Entonces por eso declaró eso. Ahora, pero cuando Jesús le responde a Pedro, le dice: ten fe en Dios. Y si usted y yo somos Pedro, pensamos y decimos: ¿qué querrá decir el Señor con esto? Pedro está admirando que Jesús dijo algo y ocurrió. Y el Señor le está diciendo: ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Entonces mire lo que dice la Escritura. Jesús mismo sigue respondiendo y dice: porque es cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte: quítate y echa en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y ¿qué? Y os vendrá. Y ojo, porque de aquí se pueden tomar algunos que hablan de una situación de confesión positiva. Y de hecho, eso se filtró en la iglesia.
Y usan este pasaje para decir que es así, que todo lo que yo ore, creyéndolo, declarándolo, lo recibiré y me vendrá. Ojo, porque el contexto no habla de eso. Entonces la palabra no podemos irnos por esa línea de que todo lo que yo ore, diciéndolo, creyéndolo sin dudar, me va a venir. Entonces de ahí que muchos se han ido por esa ruta y empiezan a declarar y empiezan a decir, y casi siempre es que dinero, casi siempre es ciertas cosas que anhelan, deseos, y empezamos a caer en una práctica que no es nada de Dios. Y mire que la gente que habla de la nueva era, todo lo que tiene que ver con esto, habla de confesión positiva, enseña eso. Usted tiene que decirlo, sí, lo voy a lograr, sí esto, sí aquello, sí, entre usted mal lo diga, le sucede. Entre usted mal lo declare, le va a venir, va a ocurrir. Pero Jesús no está hablando nada de esto. Jesús no está hablando de un ejercicio metafísico, de declaración positiva. Entonces usted va a decir, ese carro modelo 2000 es mío, y usted dice, va a ser mío, va a ser mío, va a ser mío. Entonces entre más lo diga, orando, creyendo, el carro le va a llegar. No funciona así. Y lo triste es que la mayoría de gente quiere usarlo es solo para beneficios, para placeres, para cosas materiales. Eso es lo triste de la aplicación de esto. Porque si alguien lo dijera en este sentido, no, yo voy a declarar, yo voy a creer, yo voy a tener la fe de que ese familiar va a entregar su corazón, su vida a Cristo, va a ser transformado y su vida va a ser restaurada, y lo voy a declarar y lo voy a decir y no voy a dudar hasta que lo vea. Eso sería diferente, y eso sería lo que Dios quiere que hagamos. Es el propósito con el cual lo vamos a hacer. Y de hecho, si usted mira el contexto, dice, el Señor dice un monte, le dices a este monte, quítalo y pásate allí. No es que usted se va a quedar mirando el chicamoche, dice, ya no me gusta verlo ahí, ya no quiero mover ese monte para que no tarde tanto en llegar a Bogotá. Quiero quitar ese monte. Entonces usted todos los días, chicamocha, muévete. Entonces porque usted lo dice orando, creyendo, el monte se va a mover. No podemos coger este texto literal. Es obvio. Lo que Jesús está queriendo decir es que algo es imposible. Escúcheme bien. Algo que parece imposible puede llegar a ocurrir y a ser posible por el poder de la fe. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dele ese aplauso a Jesús. Entonces Jesús lo que está diciendo es, hablando del poder de la fe, que usted puede mover montañas, pero no lo puede interpretar literalmente, puede interpretarlo simbólicamente. Recuerde, la Biblia tiene, cuando usted y yo leemos la Biblia, debemos ser cuidadosos como la interpretamos. Hay cosas literales que usted y yo la debemos tomar literal. Por ejemplo, Jesús lloró. Ahí no hay que interpretarle nada espiritual, nada, no, lloró ya. Jesús tenía hambre. ¿Qué va a interpretar ahí? No va a decir, era hambre de justicia, era hambre de paz. No, hermano, no espiritualice, era hambre de comida. Amén. Eso es literal. Pero vamos a encontrar otros textos como este, o como aquel que dice que Jesús tiene ojos de fuego y una boca como espada. Si usted lo ve literal, eso es alguien deforme. Obvio que no es eso lo que quiere decir. Como hay textos espirituales donde dice que el que está en pecado es como si estuviese muerto. Pero usted dice, pero yo estoy vivo, respiro, ando, camino, pero está en pecado, está muerto. Se está refiriendo a lo espiritual. Entonces debemos ser cuidadosos cómo interpretamos el texto. Aquí se está refiriendo a cosas imposibles. Y dice que si tienes fe, y aquí es donde quiero que lo tome nota, el versículo 24.
dice, todo lo que pidieres orando. Mire la cadena, la secuencia. Número 1, orando. Número 2, creyendo que lo recibiréis. Y número 3, os vendrá. ¿Por qué es importante orando? Y aquí es clave, porque la oración va dirigida ¿a quién? A Dios. La oración es una petición, escúcheme bien, no una orden. Y ahí es donde muchos, inclusive predicadores de hoy día, se equivocan y pareciera que le dan órdenes a Dios. Y cuando dicen decreto y declaro, pareciera que le están diciendo a Dios lo que tiene que hacer. No es así. La oración es un ruego, la oración es una petición, la oración es un pedido a Dios con toda la reverencia, con todo el respeto, con toda la honra y la gloria que Dios se merece. No es que usted le está mandando. Cuando dice orando es porque implica una actitud de oración, una actitud de reverencia, una actitud de temor a Dios. Entonces, orando, dice, cuando estés ahí orando, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Entonces habla de la oración, habla de la fe, de la sustancia, de la esencia, de la convicción. Y dice, os vendrá. Fue lo que hizo Elías cuando pidió la lluvia. Fue lo que hizo Eliseo cuando abrió los estanques. Orando, creyendo que vendría hasta que la lluvia llegó en el nombre del Señor. Ahora, me llama la atención, versículo 25 dice, y cuando estéis orando, perdona. Y cómo da un giro hacia el perdón. Y cómo da un giro hacia el perdonar a los demás. Entonces note que no puedo aplicarlo solamente para el carro, para la casa, para los bienes, para el celular, para el iPhone que usted quiere. No, el contexto está hablando de algo espiritual, inclusive lo enfoca en el perdón. Pero no deja de ser una lección de fe. Y lo que Jesús le está diciendo a Pedro es lo que hemos aprendido en las últimas enseñanzas de la palabra. Lo que Dios nos está hablando, de la que la fe nos mueve. Diga al que está a su lado, la fe nos mueve. Aún ahí en casa, la fe nos mueve. La fe no es algo que espero paralizado. No, la fe es acción. Y aquí quiero decirle algo. Alguien lo ilustró de la siguiente manera: la fe es el que construye lo que está en los planos de la palabra. Es como si aquí estuviesen los planos arquitectónicos. Y la fe es cuando usted se pone a ejecutar, pero no lo que se le viene a la cabeza, ni a inventar cosas que se le vienen a la cabeza. Usted construye, edifica lo que está basado en los ¿qué? En los planos de Dios. Eso es la fe, actuar basado en una palabra de Dios, actuar basado en la voluntad de Dios, actuar basado en el deseo de Dios. De eso se trata la fe. No es lo que se me viene a mí a la cabeza. Como el ejemplo que siempre le he puesto, el joven que me dijo: pastor, ayúdeme a orar por una novia para diciembre. No es eso. Así no funciona el asunto, ¿verdad? Ahora, o como dice algunos han tomado literal: lo que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Y los solteros pisando a las hermanas por fe. Es que la Biblia dice que lo que pisar es mío. Entonces ya sabes, si por alguno la está pisando, entonces ya entendí. Está haciendo un acto de fe. No es tan literal, aunque si lo quiere hacer literal, en fe. Ahora, déjeme decirle algo. Aunque nuestras acciones no representen mucho, son el inicio, son un catalizador para que el milagro ocurra. Vuelvo y le repito. Lo que hemos venido mirando y aprendiendo es que Dios da una palabra, eso provoca una acción en mi vida, y esa acción parece pequeña frente al milagro.
Déjeme entonces se lo explico con lo que hemos venido aprendiendo. Elías, ve y te presentas al rey, le dice que va a llover, solo tienes que hablar, no más. El hablar de Elías no significa mucho a la hora de que llueva. ¿Qué significa ir y dar un mensaje? O en el tiempo de Eliseo, haz las zanjas, haz los estanques, porque yo los voy a llenar de agua. Realmente hacer el estanque era el primer paso. O cuando Pedro tiró la red, ¿qué era tirar la red una vez más después de toda la noche? No significa mucho, pero es el principio, es lo que desata, es lo que activa, es lo que cataliza que ocurra el milagro sobrenatural de Dios. Eso pequeño, eso que parece insignificante, es lo que hace que el despliegue del poder de Dios ocurra. Esas acciones que parecen pequeñas son las que finalmente desatan el milagro. Ahora, Pedro recibió una oración, una lección de fe, de que si él ora creyéndolo con todo su corazón, viene y recibe lo que oró y lo que creyó. Acompáñeme a Lucas capítulo 22, versículo 32. Lucas capítulo 22, versículo 32. Han pasado varios años y Pedro ha visto muchos milagros. Pedro ha visto muchas lecciones de fe. Pedro ha visto muchas cosas. Versículo 32 dice, vamos a leer desde el 31 para tener contexto de la lectura. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe ¿qué? Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Jesús, antes de morir, la noche que iba a ser entregado, profetizó y dijo algo que haría Pedro. Dijo, hoy me negarás. Pero Lucas dice que Jesús dijo, Simón, Simón, el diablo te ha pedido para pegarte una zarandeada como si fueses trigo. Y cuando usted y yo miramos cómo zarandeaban el trigo, lo zarandeaban golpeándolo contra la tierra para que saliera lo que no era trigo y quedara el trigo puro. Golpeaban en sacos el trigo fuerte, con fuerza, para que el trigo quede puro y lo demás, lo que no es, salga, se despegue del trigo. Y le está diciendo, el diablo te ha pedido para zarandearte como si fueses trigo. Pero yo he rogado, escuche bien la oración de Jesús. La oración de Jesús no fue, y yo he rogado para que el diablo ni te mire, para que el diablo ni te toque, para que el diablo no te haga nada. No, esa no fue la oración de Jesús. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Yo he pedido para que aunque seas zarandeado, aunque seas golpeado con fuerza, aunque seas zarandeado como trigo, tengas lo que es suficiente para recibir un milagro, para salir en victoria, para ser más que vencedor en Cristo, que se llama fe. Lo único que necesitas es fe. Fe, que no te falte nunca la fe. Jesús lo único que dice es que no te falte, lo único que necesitas es fe. Diga al que está a su lado, que no te falte la fe. Entonces, si Pedro es de buenas memorias y durante la vida recibió lecciones, 3 años de lecciones de fe, un día Jesús le dijo, ¿viste cómo se secó la higuera? Ten fe en Dios, que el que ora creyendo, el que no duda, lo recibe. Pero aquí le está diciendo, Pedro, te van a zarandear, pero tú tienes que mantener la fe. Y cuando vuelvas, dice, pero yo he rogado que no te falte tu fe,
y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quiero que pienses en esto. La mirada de Jesús no está en la zarandeada. ¿Cuántos lo creen? Vuelvo y le digo, la mirada de Jesús en nuestras vidas no se enfoca en la zarandeada. La mirada de Jesús en nosotros se enfoca en la fe que vamos a tener después de la zarandeada, y que va a ser una fe útil para confirmar y ayudar a otras personas en el camino. Esa es la fe que Jesús, ese es el enfoque de Jesús. Si tú estás siendo zarandeado en este tiempo, el Señor no te ve zarandeado. El Señor te ve saliendo de ese proceso, saliendo de esa crisis y ayudándole a otros, confirmando la fe de otros, enseñándole a otros que el que tiene fe sale en victoria y bendecido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Esa es la perspectiva del Señor. Entonces, a veces la zarandeada va a ser necesaria para que seamos mejores. Y quiero confesar algo. Con el proceso de lo que mi esposa estaba explicando de la construcción de la placa, yo ya venía como mareado en algo. ¿En qué? En que todo estaba saliendo bien. Y yo decía, pero esto está como muy fácil. Todo nos está saliendo bien, como sin esfuerzo, como fácil. Y algo en mí decía, algo falta acá. Algo falta. Pero uno a veces se quiere negar a eso y decir, no. Diablo mentiroso. Pero no. Es parte, y debemos dar gracias al Señor de que no sea tan fácil. Ahora déjeme decirle, yo había predicado justo el fin de semana pasado, prediqué fe ambas. No es usual viernes y domingo, pero el Señor puso en mi corazón ambas, relacionadas con fe y lluvia. ¿Sí? Y Elías y Eliseo, los profetas del Antiguo Testamento. Así es que estábamos empoderados con esa palabra de fe, de que aunque no veas, de que aunque eso no importa, el Señor va a hacer algo milagroso. Y esa palabra retumbaba en mi corazón a zanjas. Y de hecho estuvimos hablando, no solo tenemos el proyecto de edificar, acuérdese que tenemos el deseo de abrir la obra en Piedecuesta. ¿Cuánto lo recuerdan? Acuérdese, todos amigos, familiares, todo el que usted conozca de Piedecuesta, necesitamos orar porque vamos a abrir la gloria postrera en Piedecuesta en el nombre de Jesús. Amén. Y Dios nos hablaba eso. Para eso también hay que ser zanjas. Zanjas, haz zanjas, cava tus propias zanjas, cava tus estanques para que Dios los llene de agua. Y yo estaba en ese ejercicio y justo estaba con un hermano cuando me llegó el correo de la primera cotización. Era la primera que nos llegaba de tres que estamos esperando. De cuatro que estamos esperando, era la primera que llegaba. Y llegó al correo y yo le estaba hablando al hermano de fe, sacando pecho, hablándole de fe, ministrándole fe, y me dio por abrir el correo mientras le hablaba. Y cuando vi el valor de la cotización, como que el Señor me dijo, sigue hablando de fe, sigue hablando de lo que estás hablando, sigue ministrando la fe, sigue ministrando de que hagamos zanjas, sigue ministrando de que yo proveo, sigue ministrando de que yo puedo darles, sigue ministrando. Y yo miraba esa cifra y empecé a decir, esto era lo que faltaba para que esta edificación tenga el sello de la gloria del Dios Todopoderoso, de que no fue esfuerzo humano, o como Dios nos había hablado, que no se diga que fue de aquí o de allá que construimos. Así es que es un reto.
Y con mi esposa estamos orando y motivando a la iglesia a dar estas promesas de fe. Las promesas de fe siempre son basadas en eso, en fe. No es el dinero que tenemos, es el dinero que creemos que Dios nos puede dar en el nombre de Jesús. Y Dios puede hacerlo de manera maravillosa. Ya lo pasamos, ya sabemos de qué estamos hablando. Pero sabe, acompáñeme a Hechos capítulo 3. Todos sabemos la historia del Pedro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó antes de que cantara el gallo? La zarandeada pasó tal cual. El diablo lo zarandeó. Resultó jurando, maldiciendo, negando hizo de todo Pedro. Terminó por allá otra vez pescando, otra vez frustrado, otra vez una noche, nada. Pero vino Jesús otra vez, resucitado. Fue y lo buscó, le dio otra lección de fe, volvió y lo restauró, volvió y lo levantó. Le dijo que tuviese fe en el Espíritu Santo, que él se iría, pero vendría el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre Pedro y sobre toda la iglesia. En Hechos capítulo 3 dice la escritura, versículo 1: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la que quiero que nunca se nos olviden estos detalles. Jesús dijo orando, creyendo, no dudando, lo recibiréis. Orando, nunca se le olvide eso. Pedro y Juan subiendo juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entran en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes? Cuando yo leo este pasaje, ¿sabe qué veo? A un Pedro practicando lo que aprendió. No maldiciendo higueras, no maldiciendo, secando árboles secos y estériles, sin fruto. No. Ejercitando la fe, ejercitando lo que un día le enseñó el Señor. Tremendo. ¿Cuántos de nosotros ejercitamos esa fe a ese nivel? La duda no nos deja, ¿verdad? La duda no nos deja. Y sabe, la palabra dice que aquella persona les pidió limosna y Pedro le dijo: míranos. Y de hecho me gusta la palabra en el griego. El original dice: mira hacia adentro de nosotros. No fue un simple míreme, sino mira hacia adentro de mí. Fue lo que le quiso decir. Mira hacia adentro de mí, dice el original. Dice: mírame. Y le dice: no tengo oro ni plata. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice: y tomándole por la mano derecha, le levantó. Mire todo ese ejercicio de fe. Primero va a orar. Ve a alguien con necesidad. La persona le pide limosna, pero él dice: ¿sabe? No tengo.
no tengo oro ni plata. Tú no necesitas oro ni plata. Tú lo que necesitas es fe. Una impartición de alguien con fe. Que alguien lo lleve a un nivel de fe tremendo y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Le dice: en el nombre de Jesús de la Nazaret, levántate y anda. Pero no le dijo: levántate y anda y uy, nos vemos, chao. Levántate y anda. ¿Y qué hizo con la mano? Lo levantó. Está actuando por lo que cree, está actuando por lo que dice, está creyendo que ese hombre va a caminar en el nombre de Jesús de Nazaret que él está declarando en ese lugar. Muchos de nosotros, ¿por qué no lo haríamos? Porque la duda no nos dejaría. No, el tipo yo lo levanto y se cae otra vez. ¿Será que se levanta? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y en ese momento es que perdemos la sustancia, la esencia, la fe. De hecho, un texto de Hebreos dice que la fe es la sustancia de lo que no se ve. Y la palabra en el griego sustancia ahí significa hipóstasis. Que de ahí sale también la palabra hipótesis. Es un antónimo de hipótesis. Una hipótesis es: ¿será que sí o será que no? Una hipótesis es una opción de muchas que hay. La hipóstasis no es una opción. La hipóstasis es: esta es. Y así es la fe. No hay sombra de duda. Pero ¿por qué nosotros no ejercitamos todo lo que aprendemos? ¿Por qué cuando vienen los problemas, la lucha, las adversidades, dudamos? ¿Por qué no oramos? Él dijo: Ejeiro, levántate. Ahora acompáñeme a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 36. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó. ¿Y qué sucedió? Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que quién estaba por ahí, Pedro, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas. ¿Y qué hizo? Oró. No es declaración positiva de que usted está ahí en el carro lavando la loza. Usted dice: sí, me llega la bendición, me llega ese montón. Como una vez decía un hermano en Bogotá, siempre decía que se soñó que le llegaba un montón, que alguien le llegaba con un montón de dólares así. Y él decía: sí, me llega. Y decía: entre más lo diga, me llega. Y creo que a la fecha no le ha llegado nada. Y ya ha pasado 20 años más. Que no es así. Y dice: y Pedro fue con ellos. Y cuando dice sacando a todos, Pedro se puso como de rodillas y oró. Nunca pierda la actitud, la reverencia a Dios. Hermano, no se deje creer de esos que sacan pecho y son sus super espirituales, como que le dan órdenes a Dios. No, usted lo dice y Dios lo hace. No, Dios no es sirviente de nadie. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Siempre me inclinaré, siempre oraré, siempre me humillaré ante su grandeza, ante su belleza. Y mi oración siempre será un ruego.
nunca una orden. ¿O cuántos de ustedes se sienten bien cuando su hijo llega a darle órdenes en la casa? El que se sienta bien, usted está mal de la cabeza. Porque puede ser, ¿verdad? No falta la mamá que dice, no, lo que diga mi bebé. Lo que diga mi bebé. El bebé tiene 40, pero no, lo que diga mi bebé. Bueno, eso ya es otro tema. Pero escúcheme. Dice, se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita Egeiro, levántate. Y ella abrió los ojos, al ver a Pedro se incorporó, y él dándole ¿qué? La mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, se la presentó viva. Esto fue notorio a todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile al que está a tu lado: ejercita tu fe. Pero en oración, iglesia. Orando, orando, orando. ¿Sabe por qué creo que? Y déjeme decirle algo acá, que creo que la revelación de lo que estamos leyendo. ¿Sabe por qué la clave es en que lo que yo digo, creyéndolo, ocurre y viene? Es en una atmósfera de oración. ¿Por qué? Porque cuando yo oro, usted no va a orar bobadas. Porque cuando usted ora bobadas, créame, el Espíritu Santo por allá le reargulle y le hace sentir que lo que está orando no. Cuando uno entra en el Espíritu y empieza a orar, ¿qué hace el Espíritu Santo según la promesa de la palabra? Nos va ¿qué? Guiando. Dice la Escritura: si no sabes cómo pedir, el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad y te va guiando cómo orar y cómo pedir, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando yo estoy en oración y empiezo a orar y empiezo a declarar y empiezo a pedir, si me estoy desviando por allá orando bobadas que nunca voy a recibir, pues el Espíritu me va a guiar para que empiece a orar y empiece a construir y empiece a edificar y a declarar conforme a los planos arquitectónicos de la palabra, y entonces empiece a ver el milagro y la obra de Dios conforme a la voluntad y el deseo de Dios para mi vida. Él le va guiando en la oración. Él lo va llevando en la oración. Entonces el soltero dice: o sea que si estoy orando por la mona, y no es la mona, no es la rubia. Créame, el Espíritu Santo lo haga y dice: no, ore por ella. Y lo va a guiar. Y lo va a guiar hasta que pida conforme a la voluntad de Dios. Y de tanto que lo dice, le vendrá. El hermano dijo: amén, dijo el hermano. Pero Él le guía en la oración. Él nos va guiando. Por eso dice la palabra: por torpe que sea, no nos perdemos en la presencia de Dios. Por eso mientras oras, hermano, por torpe que seamos, créame, no vamos a desatinar. No vamos a fallar a través de la oración. Pero ahí es donde ejercitas la fe. Yo te invito a que te coloques en pie y te doy un dato que me impactó mientras te pones de pie y hoy en casa te dispones en oración. Hay un dato que me impactó. Las dos veces que Pedro dice levántate, primero fue un paralítico y segundo un muerto. En ambas usó la misma palabra egeiro. Levántate. Usted lo busca en los originales y a ambos les dijo egeiro. ¿Sabe? Esa palabra la dijo con tanta fe. Al paralítico, al muerto, ambos egeiro. Y me llama la atención que dice: y esto fue notorio. Dice: y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creían en el Señor.
Cuando ocurren milagros, la fe de otros tienen que ser impactado por tu testimonio en el nombre de Jesús. No es para gloria de la iglesia del Nazareno, no es para gloria del pastor Milton, la pastora Gina, el líder. Todos los milagros que ocurren siempre será para la gloria de Dios, para que la gente crea, para que la gente llegue a Cristo Jesús. Yo te invito a que cierres tus ojos. Quizás estés en medio de una zarandeada. Quizás estés en medio de algo fuerte, de algo paralizado en tu vida, de algo muerto en tu vida. Quizás el Señor nos está exponiendo frente a algo difícil, frente a un imposible.